Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saluda nuevamente Elvis Bolaños, aquí en Oaxaca de Juárez, a través del canal Hijas del Rey, esperando, estimada amiga, estimado amigo, que donde quiera que tú estés, estas reflexiones te sigan siendo de mucha bendición. Nosotras, este equipo maravilloso, las prepara con mucho amor para ti, que te ayuden en los momentos que tú necesites escuchar un consejo, en el que tú necesites escuchar una palabra de parte de Dios. Bueno, en esta ocasión me corresponde dar el tema Jesús, Dios, hombre. En las reflexiones anteriores que nuestra amiga Olivia ha dado en los capítulos anteriores de estas reflexiones, pues ella ha mencionado nombres, ha mencionado a historiadores, ha mencionado muchos datos históricos que yo ya no voy a mencionar. Me voy a concretar en lo que quiero tratar de explicar, esperando que sea de la mejor manera. Cuando Dios en su persona, en su personalidad de Dios, de nuestro Creador, porque quiero recordarte que Dios es nuestro creador, que Dios creó los cielos, la tierra y todo. Siempre he mencionado lo que nosotros disfrutamos, Él lo creó para su creación, para nosotros. Y nosotros somos también su creación. Él nos dio vida, Él nos dio aliento de vida, como dice en el Génesis. Bueno, cuando Dios crea al hombre, el hombre por su propia voluntad llega a pecar allá en el huerto del Edén. El hombre desobedece las instrucciones, las indicaciones que su creador le había dado y es expulsado del huerto del Edén. Toda acción corresponde a una reacción. Y en este caso, pues no quedó fuera la decisión de Dios de que el hombre fuera sacado del huerto por su desobediencia. No fue por voluntad de Dios, fue por la misma voluntad del hombre. Todo lo que el hombre siembra, dice la palabra, eso cosecha. Y el que siembra desobediencia va a cosechar las consecuencias de esa desobediencia. Bueno, el hombre peca y empieza la historia, está en las Sagradas Escrituras. Empieza la historia en el Génesis, en el Éxodo, cuando Dios quiere levantar un pueblo exclusivo para Él. Y en todo ese proceso hay una enseñanza que habla sobre la expiación de pecados. Cuando el hombre se prepara con el título de sacerdote y poder entrar a un lugar especial que se había levantado para Dios, se llamaba lugar santísimo, él entraba como representante de todo el pueblo para ser perdonados los pecados de ese pueblo. Eso lo hacía cada año el sacerdote. Se hacían ofrendas también, que era la ofrenda de entregar un cordero sin mancha, sin arruga, perfecto, como ofrenda de Dios, donde había un derramamiento de sangre. Eso era una forma de cómo ofrendarle a Dios para que fueran perdonados los pecados del hombre. Sigue avanzando la historia y los profetas empiezan a anunciar la venida del Hijo de Dios. O sea, Dios mismo, pero en la persona del Hijo. O sea, yo quiero que me pueda yo explicar de que Dios, aunque en la Biblia no podemos encontrar la palabra Trinidad, se ha explicado en estudios anteriores que Dios es un Dios único, pero con tres personas en una, que es a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vuelvo a repetir lo que me gusta mencionar siempre. Cuando a veces cuestionamos a la palabra de Dios, cuestionamos algunos textos bíblicos, todo lo relacionado con Dios es por fe. Todo. Por fe creemos en un Dios que no podemos ver, pero que podemos ver su creación. Creemos en un Hijo de Dios que es el mismo Dios, como te lo vamos a leer, por fe.
Porque aunque nosotros no tuvimos la dicha, vamos a decirlo así, de estar en ese tiempo como sus discípulos que convivieron con Él en su humanidad, siendo humano, siendo hombre nuestro Señor Jesucristo, no podemos nosotros decir lo que ellos vivieron, pero sí se quedó escrito aquí en la palabra. Y por fe creemos todo lo que está escrito acá, porque viene de parte del mismo Dios. Sigo. Bueno, Jesús es anunciado por los profetas que vendría a reconciliarnos con Dios con un solo sacrificio, no como se hacía antiguamente en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que era año tras año, sino una sola vez. Y ese sacrificio fue el que Jesús hizo, según está narrado aquí en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Esos evangelios narran la historia de nuestro Señor Jesús como hijo, como en la persona del Hijo, cómo dio su vida en la cruz del Calvario, siendo el mismo Dios. Dios en su calidad de creador, dice la palabra lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Dios, que se hizo hombre y pasó a ser Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren cómo Jesús, en su calidad de humano, de hombre, también experimentó lo que muchos de nosotros vamos a experimentar algún día: la muerte. Y aún en ese proceso, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, nos está mostrando que Él también tuvo que padecer la muerte para que nosotros, como su creación, veamos y no tengamos miedo de algún día morirnos. Porque aún en ese acto de amor, a través de su crucifixión y su muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, también nos da la esperanza de una vida eterna. Lo que es la enseñanza, lo que es el evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesús en forma de hombre, en forma de hijo de Dios. Este pasaje bíblico, que lo podemos encontrar en Filipenses 2, del 6 al 8, nos aclara completamente cómo es que dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó esa posición y dijo: mi creación necesita que yo vaya, pero no puedo bajar en esta forma. Como soy Dios soberano, tengo que convertirme en uno de ellos, tengo que ser como uno de ellos, para que yo los entienda, para que yo sepa qué es sentir hambre, qué es sentir tristeza, qué es sentir angustia, qué es sentir miedo, qué es sentir desesperación por los problemas que un ser humano, que un hombre, que su naturaleza humana experimenta. Dios, eso fue lo que hizo. Aparte de que Él, en sus planes divinos, pues ese acto de amor, de convertirse en el Hijo, y a través de venir de una mujer ejemplar como María, pues se hizo hombre. Y Él creció, se desarrolló, estudió, se preparó, tuvo un oficio, como lo mencionamos en algunas otras reflexiones, nuestra amiga Oli, quien dio datos históricos, quien dio nombres, quien dio fechas, las cuales no voy a repetir, pero todos esos datos ya se dieron en las reflexiones anteriores, en los temas anteriores. Pero como Jesús fuese Dios hecho hombre, hecho un ser humano, para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre por medio de Él. Repito, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, dice que no se aferró a ser Dios, sino dijo: yo tengo que ir a mi creación y voy a hablar el lenguaje de mi creación, porque mi calidad de Dios no me van a entender por la gran divinidad y el esplendor, dice la palabra, de la gloria de Dios. Es
es admirable. ¿Sí? Ningún ser humano podría soportar esa gloria, esa divinidad de parte de nuestro Dios. Por eso se hizo hombre y vino a la tierra, donde experimentó todo lo que usted y yo experimentamos. Amigo, amiga, todo. Miedo. Claro que nuestro Señor Jesús tuvo miedo. Imagínense el saber que lo iban a crucificar, que lo iban a lastimar, que le iban a hacer las cosas más tremendas que se le puede hacer a un ser humano, a lastimarlo en su cuerpo. Tuvo miedo nuestro Señor Jesús. Por eso en el huerto del Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, dando a entender, Padre, tengo miedo, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la suya. Porque él estaba en calidad de hijo, estaba en la calidad de ese siervo que iba a tener que ser sacrificado para el perdón de los pecados de toda la humanidad, no solamente de un grupo, de un pueblo, de todos. Dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y que solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Pues está clarísimo en las Sagradas Escrituras. Él sintió miedo, él sintió tristeza. ¿Cómo se sentiría cuando se enteró de que pues su amigo Lázaro había fallecido? Sí, o sea, ¿cómo podemos sentirnos cuando familiar fallece, amigos, amigas? ¿Verdad que nos sentimos muy tristes? Jesucristo lo experimentó, y por eso cuando usted está pasando por esas situaciones, al primero que tiene que llegar y doblar sus rodillas y pedirle que le ayude es a nuestro Señor Jesucristo, pero ahí por medio del Espíritu Santo, que va a ser otro tema, por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de nuestro Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. Es ahí donde el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros quien nos va a ayudar en los momentos de luchas, de problemas. No estamos solos. Por eso Él se hizo hombre, para entenderte a ti, para entenderme a mí. Cuando yo tenga miedo, cuando yo tenga tristeza, cuando me enoje, ¿sí? Cuando haya en mí molestia, enojo, Él también se enojó, Él también se molestó, Él también experimentó esas emociones humanas que tenemos todos los que venimos de una hermosa mujer, que nacemos de una hermosa mujer. Él también experimentó la humildad. Sí, Él también experimentó la compasión cuando veía a las personas que necesitaban un milagro, que necesitaban ser sanadas, ser liberadas, dejar de ser atormentadas en aquellos tiempos. Nuestro Señor Jesús experimentó todas las emociones como un ser humano, pero en su calidad de hijo, no en la calidad de Dios, no en su persona de Dios, sino en la personalidad del Hijo de Dios. Seguimos. Jesucristo también experimentó sed, también experimentó cansancio. Hay un pasaje en la Biblia narrado en los evangelios que iban en la barca y Él fue a descansar porque era un ser humano como usted y como yo, pero sin perder la esencia, diferencia nuestra, sin perder la esencia de su divinidad, porque era Dios mismo. ¿En qué radica la diferencia, hermanos, en la actualidad con respecto a nosotros? Que eso nos enseña a que también podemos nosotros dejar de pecar con su ayuda. Porque así como en Él no hubo pecado, porque Jesucristo en su calidad de hombre no hubo pecado, nosotros, amados oyentes, amadas personas que nos miran, también podemos dejar de pecar con la ayuda de Dios, con su ayuda, porque Él sabe cuán débiles somos para enojarnos, para enfermarnos, para murmurar, para odiar en algunas ocasiones, para señalar, para criticar. Él sabe nuestras debilidades, porque Él como ser humano nos comprende. Por eso se hizo, dice acá, en forma de hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Él nos conoce, Él sabe que tenemos miedo a morir. Él sabe que como humanos experimentamos ese miedo, pero Él mismo nos dice, no temas,
porque donde yo estoy es un lugar especial, celestial. Ahí puedes estar tú. Y ese es el mensaje de nuestro Dios en forma de hijo, de que Él vino a esta tierra a rescatar, a quitarnos el pecado, la maldad, por medio de ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo te invito, amigo, amiga, que cuando estés pasando por alguna situación, por algún problema, recuerdes que eres creación de Dios. Recuerdes que Jesucristo es tu amigo, que Jesús es el mismo Dios que se hizo hombre para comprender por lo que estés pasando. Y que no tengas miedo, que no tengas angustia, que no tengas cansancio, que no tengas miedo, que no tengas esas emociones que lastiman tu vida y que pueden lastimar a los que te rodean. Porque si no las controlas, vienen muchos problemas para los que te rodean. Pero lo único que te puede ayudar es el que nos creó, de quien somos creación, del Dios Altísimo, del Dios que creó los cielos y la tierra. Me da mucho gusto poder saludarte, como dije al inicio. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga ayudando en cualquier situación. Y recuerda que Dios te ama. Bendiciones.